Buenas noches, amigos y amigas de Al Filo. Hoy vamos a conversar sobre temas internacionales y nos vamos a ir a Europa para conversar con el historiador italiano Steven Forti, que reside en España y que es un especialista en el tema de las extremas derechas, en particular en Europa, con quien vamos a conversar sobre, digamos, estos meses que han transcurrido, casi ya 5 meses, ¿no? Si no me equivoco, casi 5 meses de la gestión de Donald Trump y cómo ha evolucionado el impacto de las políticas, la gestión, bueno, y el discurso siempre tan grandilocuente del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, en Europa y también en estas fuerzas de extrema derecha que cuando Trump fue elegido estaban tan entusiasmadas, no sé si sigan tan entusiasmadas, pero sobre ese tema vamos a hablar con Steven Forti, que además estuvo en Argentina y en Uruguay hace unas semanas, así que también le vamos a preguntar cómo ha visto a nuestros amigos del sur del continente. Bienvenido, Steven, un gusto tenerte en Al Filo nuevamente. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte. Steven, quería empezar con el tema general de la relación entre Trump y Europa, ¿no? Porque al inicio, y lo conversamos, ¿no? Me acuerdo que estuvo cuando Vance se presenta en Alemania en la conferencia de seguridad y Elon Musk también muy entusiasta apoyando a las extremas derechas europeas, en el caso alemán. Pero digamos, algunas cosas se han movido en estos meses y quería preguntarte un poco entonces, ¿cómo ves en este momento la relación entre Europa, como bloque, digamos, y el gobierno de los Estados Unidos? Mm. Bueno, por un lado, cabe decir que la estrategia de Trump y de su administración digamos, el movimiento MAGA respecto a las extremas derechas en Europa ha seguido como en las primeras semanas, como pasó en las elecciones alemanas que tú citabas, porque el candidato polaco que ha ganado las presidenciales hace pocos días ¿Sí? había sido recibido, candidato de la ultraderecha, había sido Nawrocki, ¿no? Nawrocki. correcto, Sí, correcto. Él había sido recibido por Trump en la Casa Blanca, que le había dicho ganarás. Y pocos días antes, la CPAC, uno de los think tank trumpistas, antes republicano, más moderado, ahora completamente trumpista, organizó por primera vez un encuentro en Polonia con la presencia de Kristi Noem, la poderosa, digamos, secretaria de seguridad, tan famosa por ¿no? haber disparado y matado a su perro y sí, ahora sí. por haberse sacado vídeos delante de las cárceles de Bukele en El Salvador. Amenazando prácticamente a los polacos y diciéndole que si no hubiese ganado el candidato de ultraderecha, la alianza con Estados Unidos se hubiese debilitado. Y atención, que el otro candidato era de una derecha pro-europeísta y más o menos liberal, Ujú. filo estadounidense. Bueno, Claro. entonces esto ha seguido y está siguiendo. Otra cuestión es que en general lo que podemos decir, Javier, es que las relaciones son muy difíciles, muy tensas y, digamos, no se ha avanzado mucho respecto a lo que habíamos empezado a ver después del 20 de enero. La guerra de los aranceles empieza, se para, vuelve a empezar, las amenazas de Trump, un día vuelve a amenazar y al día siguiente dice para un mes. Luego, pero, digamos, no ha habido grandes avances. Ha habido sí algún encuentro, por ejemplo, en Roma casi de tipo fortuito entre Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Trump alrededor de los funerales de Bergoglio, Sí. de El Papa Papa, sí. Francisco. Y luego ha habido unas llamadas de teléfono, pero también en los últimos días justamente Macron, que había sido muy firme con Trump, el presidente francés, pero al mismo tiempo lo había visitado en Washington, había mantenido conversaciones intentando, ¿no?, mantener una postura firme europea. Bueno, recientemente, el mes de mayo, ha habido, si no una ruptura, un distanciamiento muy fuerte entre Macron y Trump, que evidentemente no hace presagir avances en las próximas semanas muy positivos. Y aquí de fondo hay que decir una Sí. cosa. Trump, evidentemente, como hemos visto, da bandazos continuamente y es difícil entender en general, más allá de Europa, cuál es su estrategia sobre Gaza, sobre Ucrania, sobre la política comercial y económica, etcétera, etcétera. La política monetaria misma.
Em, pero hay una cuestión de fondo. Y pase lo que pase, digamos, si al final se llegue a un acuerdo de algún tipo con la Unión Europea, ¿no? Ujú. Que es que Trump considera, y lo ha repetido muchas veces, la Unión Europea no solo inclusive como un competidor de Estados Unidos, sino algo que se ha creado para hacer daño a Estados Unidos. Esta es su lógica, que es la misma lógica, simplificándolo un poco, pero yo creo que es cierto, de Putin, que ve a la Unión Europea como un competidor y un enemigo. Claro, Entonces, ahí, sí, sí, perdón que te interrumpa, pero es porque es clave esa idea, porque, digamos, a Trump lo que le conviene es una Unión Europea debilitada y que los políticos y las fuerzas que coinciden con su pensamiento, digamos, que es difícil entender el pensamiento de Trump a veces, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Se fortalezcan. En ese sentido, el apoyo al candidato en Polonia, claro. electo ganador, es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, va contra la Unión Europea y en paralelo apoya esas fuerzas. Claro, y por eso el paralelismo con Putin, más allá de las relaciones más o menos tensas, más o menos cordiales o de afinidad que tengan el presidente estadounidense y el ruso, tiene sentido en esto, porque Putin durante años, y lo sigue haciendo ahora, ha financiado, apoyado también con desinformación Ujú. y fuerzas de extrema derecha euroescépticas que inclusive hace unos años pedían la salida de sus países de la Unión Europea y el Ujú. desmembramiento de la Unión Europea. El caso del ex Frente Nacional francés, que recibió 11 millones de euros en 2014 de bancos vinculados al Kremlin, y hoy en día, entre Trump, Musk, Vance o quien sea de la administración estadounidense, está pasando lo mismo con fuerzas que, si bien hoy en día no piden el desmembramiento de la Unión Europea en su mayoría, lo que piden es un frenazo a la integración política de la Unión Europea y además, y aquí vuelvo a una cosa que tú remarcabas antes, Sí, quieren sobre todo que la Unión Europea no se presente en una mesa como un actor político único. Este es el gran plan de claro. Trump. Y aquí, por ejemplo, Meloni, que está entre, mantiene el pie en dos zapatos, es Sí, efectivamente uno de esos actores. Porque, fíjate, el otro día están cambiando muchas cosas y todo es muy rápido y sí, es sí. difícil prever cómo evolucionan las cosas. Pero bueno, el otro día Macron se reunió con Meloni después de haber tenido en los últimos años unos encontronazos Sí, sí. muy duro. ¿Y por qué Macron ha viajado a Roma pidiéndole a Meloni un encuentro del cual ha habido una nota de prensa conjunta bastante cordial, etcétera? Porque tras la victoria, además, en Polonia del candidato ultraderechista, tras lo que hemos visto en Portugal, si bien la extrema derecha no, pues, muy difícilmente va a llegar al gobierno con la derecha clásica en Ujú. Lisboa. Lo que hemos visto en Rumanía, donde por los pelos el candidato ultraderechista, además filoruso, además que trampiano, Sí. Simeon, no ha ganado por muy poco cuando todos pensaban que sí. Bueno, es decir, este es el escenario. Macron y el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, han intentado mover las fichas para que un frente común europeo pueda, digamos, tener una sola voz. Y evidentemente es ahí donde Trump quiere actuar para, digamos, romper, digamos, que el tema de que los 27 países miembros tengan una sola voz. Claro, porque y ahí el tema de los aranceles termina siendo clave, digamos, ¿no? Porque, claro, no quiere él una negociación en bloque, aunque es una negociación en bloque. Bueno, últimamente había dicho que sí, pero también sabemos que la palabra de Trump no vale mucho. Así es. Claro, Y el pero día por eso te siguiente, digo, o sea, su lógica sería, claro, quebrar aquello en lo que todavía Europa puede actuar unida, digamos, con las tensiones que tú señalas, ¿no? Y que porque no, el bloque no termina de tener una posición muy clara en algunos temas. Pero quería pasar al otro actor que has mencionado, que es Vladimir Putin, ¿no? Que, digamos, tiene esta relación compleja también con Donald Trump, ¿no? Y que es visto como una amenaza, pues, también por Europa, digamos, ¿no? desde luego. Y con constantes amenazas, el último ataque, además de Ucrania, podría generar represalias. Putin lo ha anunciado así, ¿no? Lo ha planteado, por lo menos así. Sí, en una llamada con Trump, Trump también lo ha confirmado, ¿no? Esto. Ahora, también aquí en el tema de Ucrania va a ser difícil entender qué pueda pasar.
Trump, el mismo Trump también ha cambiado posición en Sí, sí, sí. varias maneras en los últimos meses. Difícil que se pueda resolver rápidamente esta guerra, difícil yo creo que pueda salir algo rápido de las conversaciones que se están teniendo en Estambul y no solo por los últimos ataques ucranianos y la posible respuesta, veremos de qué tipo, de Putin. Quiero decir, y difícil también, digamos, que Putin, después de todo lo que ha pasado en los últimos 3 años y pico, y si miramos más atrás, como mínimo desde 2012-2014, como mínimo la anexión de Crimea ahí es un momento clave, ¿no? En 2014, tras el Maidán y el inicio de la guerra en Ucrania, en el Donbass, bueno, va a ser muy difícil, yo creo que también Putin pueda llegar rápidamente a digamos, una tregua y una paz en todos los sentidos. Y aquí además entra otra cuestión, tú lo decías, en Europa y sobre todo en el este del continente, Polonia, los países bálticos, pero también en el motor franco-alemán, es decir, en París y en Berlín, y añadámosles que está entrando otra vez en juego el Reino Unido, que está empezando a jugar un papel otra vez importante, si bien fuera de la Unión Europea, ¿no? En los últimos meses con Starmer, junto a Berlín, Varsovia, sobre todo, y París, pues bueno, hay una notable, digamos, yo te diría, forzando un poco la máquina, casi paranoia frente a la Rusia putiniana. No faltan razones para tenerla. Ahora Claro, bien, pero hay la idea de que va a ir por más, digamos, ¿no? O sea, una sí, vez que logre en el algún tipo de acuerdo sobre Ucrania, ¿no? En el este de Europa, si viajas a Varsovia, viajas a los países bálticos, yo recientemente fui en Letonia, Ujú. la postura es esa. La postura claramente es esa y es compartida por la población. Y digo, no faltan razones, hay razones inclusive históricas o miedos atávicos con una base. Ahora, yo creo que de todos modos una guerra constante, larvada, o una guerra por proxy, ¿no? O inclusive una aceleración, una escalada bélica, es un escenario que tenemos que evitar. Y entonces, Claro. de alguna manera, si bien Putin es un autócrata, si bien Putin ha destruido lo poco que había de sistema democrático en Rusia, si bien Putin financia a enemigos de la democracia en Europa y en otras partes del mundo, bueno, tendremos que sentarnos y al menos evitar que haya una escalada bélica de algún tipo. Y Europa, entonces, aquí volvemos con la amenaza también representada por Trump, tiene que trabajar para una autonomía estratégica que no puede ser solo la de la defensa, que es lo único ahora que está en la boca de todos en Bruselas y en la mayoría de capitales europeas. Tiene que ser una autonomía industrial, una autonomía tecnológica, una autonomía vinculada también, ¿no?, a las plataformas sociales. Y entonces aquí tiene que haber una postura clara, pero hace falta voluntad política y volvamos al principio. 27 países miembros no piensan todos iguales y sobre todo en 8 gobiernos sobre 27, la extrema derecha está en el Consejo de Ministros. Claro, ahora, ¿cómo ves el rol de Merz, digamos, no? Porque claro, él cambió entre su discurso electoral y luego ya cuando ganó las elecciones, y efectivamente tú has señalado, ¿no? Y lo hemos escuchado, que hay esta lógica de decir, bueno, hay que rearmarnos, ya, eso está clarísimo. Pero ¿cómo has visto la evolución de Merz en todo este juego que siempre Alemania y Francia tienen pues un rol muy importante, ¿no? Clave en la Unión Europea, frente a lo que se plantea como la amenaza de Putin, tal como se ve en Europa. Claro, no, en ese sentido yo creo que, digamos, aquí el momento de cambio, el turning point en el caso alemán viene ya antes cuando la estrategia de Merkel, que había permitido a Alemania, ¿no?, convertirse realmente en el motor europeo, es decir, tener energía barata de Rusia, ¿no? Y una economía pujante que, digamos, había disfrutado, había ganado gracias al euro, a la unificación europea, bueno, eso se ha venido abajo. Claro. Entonces, el giro ya es antes, digamos, de Merz, hace unos años, Sí, ¿no? sí. Ese replanteamiento de la estrategia frente a Rusia de Alemania que venía de la lectura de la historia del siglo pasado. Claro, pero no, Y, me refería a las posturas de Merz, digamos, en la misma campaña electoral.
Sí, no, no, claro, pero digamos, la postura de Merz sobre Rusia no ha cambiado, Ujú, entonces Rusia es una amenaza con una posición muy dura. Yo creo que aquí lo interesante de Merz son otras dos cosas. ujú, Uno, Merz siempre ha sido un atlantista convencido. Y ujú. desde la misma noche electoral, después evidentemente de la toma de posesión de Sí. Trump, y no perdamos de vista el momento Vance y el momento Musk para la política alemana, dijo claramente, aquí han cambiado muchas cosas y tenemos que replantearnos nuestra relación con Estados Unidos. Veremos esto en qué se convierte, no perdamos de vista que el mes de junio es un mes importante porque hay dentro de poco la reunión del G7 en Estados Unidos y luego en los Países Bajos, donde por cierto acaba de caer el gobierno porque Geert Wilders, líder de extrema derecha, salió del ejecutivo en el cual estaba y era el partido mayoritario. En los Países Bajos se celebrará la reunión anual de la OTAN. Entonces, ahí también veremos qué dirá Trump. Trump está pidiendo que todos los países miembros lleguen mínimo al 5% de gasto en defensa. Hay muchos países que están por debajo del 2% y las peticiones últimas hasta hace poco era de llegar al 2 o máximo al 3. Claro, este es un problema porque muchos países no tienen presupuesto para eso y entonces tendrán que quitarlo al gasto social. Y la otra cuestión, pero Ujú. que te quería Sí. comentar, que yo creo que es importante de Merz, que atañe a la Unión Europea, es la voluntad de Merz de que Alemania vuelva a jugar tras una legislatura, la de la presidencia en el gobierno del socialdemócrata Scholz, mucho más, digamos, fuerte. Es decir, tener la iniciativa política con un eje renovado con París. No es casualidad que Ujú. el primer viaje que Merz hizo tras ser elegido presidente en el Bundestag con alguna dificultad Sí, fue sí. justamente a visitar a Macron y luego en Polonia. Entonces, el eje Varsovia, no la Varsovia de Nawrocki, sino la Varsovia Anterior. del gobierno, que ahora Claro. ha pedido Donald Tusk, la confianza tras que su candidato perdió las presidenciales. Bueno, el escenario es complejo, ¿no? Ujú. Pero entonces, la voluntad de Alemania de jugar un papel clave. Veremos, pero, con qué tipo de relación con Estados Unidos y además veremos el plan multimillonario que ha aprobado el Bundestag hace algunos meses, pasándose por todo lo alto olímpicamente las restricciones sobre la posibilidad de endeudarse de Alemania, algo que estaba en la misma constitución y que Sí. era un patrón insuperable y se vio en los años durísimos de las políticas de austeridad tras 2008-2010 Sí. y que implica políticas económicas y una fuertísima inversión alemana, no solo europea, alemana en defensa. Veremos también eso qué implicaciones tiene, no tanto, no solo para Alemania, sino para la economía y los equilibrios europeos. Claro, porque Alemania es un actor central en la economía europea. Ahora, hay un tema que también se planteó en las últimas semanas que tiene que ver con el partido ultraderecha, con Alternativa para Alemania, el AfD, de, digamos, sacarlo de la legalidad, ¿no? Eso se ha planteado, eso siempre ha habido esa discusión sobre si ciertos partidos que tienen determinadas posturas, en este caso vínculos con lo que fue el nazismo, digamos, ¿no? O que reivindican parte de ese legado o ese legado, simplemente no deben participar de la política. ¿Tú ves que eso en este contexto, porque en este momento, porque en otro momento puedes decir, bueno, sí, esas normas incluso han existido, pero ¿es viable decir vamos a excluir a la segunda fuerza política de Alemania? Bueno, esa es la pregunta del millón y es muy difícil contestar. Te explico por qué. Ujú. Porque está claro que cuando hay un partido que consigue más del 20% a nivel nacional, ilegalizarlo de un día para otro pone una serie de problemáticas muy serias. Ujú. Eh, Ahora bien, yo creo que también tenemos que reflexionar o plantearnos la cuestión de cuál es, hasta dónde las democracias pueden llegar para, digamos, defenderse de riesgos existenciales. Ujú. Y yo creo que está muy claro, por lo que estamos viendo en los últimos años, desde Hungría, El Salvador, desde Trump, evidentemente ahora en Estados Unidos, y seguimos con Milei, etcétera, etcétera, que el plan de la extrema derecha es el de erosionar desde dentro los sistemas democráticos pluralistas y convertir una democracia liberal en una autocracia electoral.
con una apariencia de democracia, que al fin y al cabo es lo que ha hecho Putin en los últimos Claro. años en Rusia y que Orbán luego ha puesto en práctica en un país miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, ¿no? Como es Hungría. Entonces, esta es una cuestión. Aquí también hay que luego, yo creo, añadir dos elementos. Uno, este informe y esta declaración que Alternativa para Alemania es un partido extremista y que es una amenaza para la democracia, es de los servicios de inteligencia alemanes. Hace unos años hubo algo similar y luego se quedó en el cajón. Primer elemento. Sí. Segundo elemento, volvamos a lo que decía antes, el momento Vance, el momento Musk. Aquí ha habido una voluntad clara por algunos actores internacionales, como el vicepresidente de Estados Unidos y Sí. el hombre más rico del mundo, que hasta el otro día era miembro del gabinete de Trump, de influir en unas elecciones en un país soberano y aliado como Alemania de Estados Unidos. Claro, digamos Y que es una violación de las reglas básicas de una democracia, ¿no? desde luego. Y tercer elemento, que es lo que también permite plantearnos la posibilidad. Yo no creo que se vaya a materializar, no lo creo, Ujú. en Alemania, pero la posibilidad es el tipo de sistema político, de historia y de constitución que tiene Alemania. La constitución del 49 de la vieja República Federal, que luego evidentemente con la unificación se trasladó también a la antigua RDA, en Alemania es una constitución militante. Y de Así hecho es. hubo ya en el pasado, sobre todo en los primeros años, hablamos de los 50, Sí, ilegalización de partidos como el Partido Socialista de Reich, que era un partido neonazi en el claro. 52. Ahora, estamos hablando de otra cuestión. Y termino con esta reflexión sobre la cual me preocupa mucho, porque es difícil encontrar la respuesta Ujú. correcta, pero miremos el caso de Estados Unidos. Hay un presidente, una vez, un candidato, una vez convertido, elegido presidente, como el caso de Donald Trump, pues ya no se le puede juzgar. Claro. Eh, Claro, es, pero es, que además ha tomado varias decisiones que las cortes dicen esto es ilegal, esto es inconstitucional, pero bueno, él igual apela y están en ese proceso. El tema de los aranceles, por ejemplo, que claro, no, recientemente se pero ha declarado sí, inconstitucional. desde luego hay esto, pero yo me refiero todavía a juicios precedentes, anteriores, Ah, que además, en el caso claro, de Trump se bloquearon. Entonces, una democracia, porque. Y entonces, ¿el presidente qué puede hacer? Puede dar un golpe de Estado porque tanto no puede ser juzgado por ser presidente. Y el mismo debate se está dando, ojo, en Francia y se ha dado en Rumanía, ujú, donde se anularon, ¿no? Se anuló la segunda vuelta de las elecciones en diciembre y se volvieron a convocar, que fueron hace poco, por influencia rusa, por grupos paramilitares vinculados a uno de los candidatos, el candidato ultraderechista, y en Francia con la inhabilitación de Marine Le Pen, condenada por, digamos, malversación de fondos públicos, los ujú. fondos del entonces Frente Nacional, luego Rassemblement Nacional, en el Parlamento Europeo. Y entonces hay un gran debate también en Francia con Le Pen, que supera de largo el 30% en intención de voto, diciendo no se puede inhabilitar la líder del partido mayoritario actualmente. Bueno, pero si no ha Claro. cumplido la ley es igual para todos o no. Claro que luego esto evidentemente crea unas tensiones, unas fricciones, puede crear más polarización, pero entonces yo creo que si hay unas reglas compartidas que además se basan en un sistema democrático, pues se tendrán que respetar. Claro, pero ahí es interesante porque esos temas que estás planteando acá en el Perú los hemos vivido, pero en una magnitud enorme. Te podría dar varios ejemplos, pero claro. Entonces, pero quiero plantear dos temas que has señalado que me parecen claves que van más allá de Europa, porque uno es la judicialización de la política, ¿no? Acá se le dice así, o la criminalización de la política. Entonces, claro, hay quienes dicen hay un exceso de sobrejudicialización, ¿no? Pero claro, ahí un poco es como que la clase política como fuera autónoma y está en un estatus distinto al de los ciudadanos. Ese es un problema. Pero por otro lado, también has planteado el tema en relación a Musk, Vance o lo de Putin en otros procesos, en el proceso de Rumanía, ¿no? Cómo en el mundo global, digamos, es muy difícil para una democracia nacional controlar, ¿no? Cómo funciona ahora,
digamos, las formas de comunicación. Ese es, o sea, Desde, me desde parece que son luego. dos temas claves que has planteado, ¿no? Sí, y se interrelacionan como muchos otros que atañen de fondo a dos cuestiones, yo creo. Ujú, Uno, que las democracias de por sí son sistemas frágiles, porque se basan en unos equilibrios ujú. y en un consenso y una confianza ciudadana que si se rompe va a ser muy difícil volver, ¿no? a arreglar este puzzle. Ujú. Y tiene que ver, por ejemplo, tú hablabas de la judicialización de la política, tema también muy conocido en Italia desde ya Sí, los años claro. 90 como mínimo. Sí, sí. Y no solo, eh, que tiene que ver con el equilibrio y el respeto recíproco basado en sentido institucional y de Estado entre los tres poderes fundamentales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si eso se tuerce de una manera o de otra, porque hay la judicialización de la política y luego hay el lawfare, lo Así que se ha es. llamado el lawfare, Sí, sí. eh, y, o luego hay la otra vertiente que es cuando la política quiere controlar el judicial. Y el otro elemento que tú mencionabas atañe también a otra cuestión importante que es de fondo la debilidad que están teniendo las democracias liberales y pluralistas, ¿no? Que están desapareciendo. Si miramos la Claro. evolución en los últimos 20 años, hay un retroceso global dramático y atañe también, evidentemente, a lo que era el trilema de Roderick, Ujú, que hace ya años, ¿no? Roderick planteó este trilema diciendo que hay tres elementos que son la democracia, por un lado, la soberanía y ujú. la globalización. Y Roderick decía, puede solo haber dos al mismo tiempo y no los tres. Entonces, democracia y soberanía, democracia y globalización o, bueno, globalización, soberanía, que me parece que estamos yendo de alguna manera a este Ah, tercer interrelación entre los elementos. Entonces, claro, la globalización se está transformando, pero hay actores globales poderosos que están jugando más que en el pasado, como es el caso de los citados Elon Musk, Peter Thiel más entre claro. bambalinas, o el mismo Zuckerberg o Bezos, etcétera, etcétera, un papel muy importante donde las democracias tienen grandísimas dificultades Claro, o sea, para. no existen los instrumentos, ¿no? Claro, la arquitectura institucional está diseñada para un mundo que ya no existe. O sea, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, habría que imaginar qué instrumentos posibles hay frente a estos nuevos poderes. Desde luego, estoy de acuerdo contigo que el reto es enorme, pero hago también un ejemplo. Ujú, En Brasil, un juez federal le plantó cara a X y le ujú, dijo, o usted, al señor Elon Musk, respeta la legislación de nuestro país en cuanto a difusión de discursos de odio, eliminación de cuentas que ujú. están viralizando narrativas extremistas, etcétera, etcétera, o cerramos en Brasil su plataforma y así pasó durante semanas hasta que se llegó a un acuerdo. Claro. ¿Y por qué eso lo digo? Porque volviendo a lo que comentamos al principio, que es la relación entre Estados Unidos y Europa, que va a ser una de las cuestiones clave en los próximos meses y posiblemente años, Europa, más allá de la guerra de los aranceles, si nosotros también te subimos Sí. los aranceles al 20 o al 50% a la Harley Davidson o a los vaqueros o a lo que sea, hay otra cuestión clave que es los servicios. Es decir, Mm. las plataformas digitales operan en Europa y respetan muy poco la legislación europea que se ha ido creando en los últimos años, por última la famosa DSA Claro. que ha entrado en vigor en Que 2024. es lo más avanzado que hay, ¿no? De A momento nivel sí, global. de momento sí, y Sí, es mejorable. Y tiene que ser sí. mejorado porque además los cambios son muy rápidos. Pero yo creo que es un punto de partida y creo un modelo para muchos otros países a adoptar o al menos a estudiar y luego a modelar según el contexto nacional. Bien, pero la Unión Europea ahí puede, si quiere, si tiene voluntad política, Ujú. sabiendo que va a ser muy difícil, que se va, digamos, el reto va a ser enorme, porque los obstáculos que va a tener y la reacción que va a tener por esos actores poderosísimos va a ser brutal, pero esta es la madre del cordero. Ahí es donde se tiene que actuar y ahí es donde se le puede hacer daño a Estados Unidos, a los Robert Barons del siglo XXI como Elon Musk, y donde además se puede
encontrar, digamos, nuevamente un equilibrio, siempre difícil, entre democracia, globalización y soberanía, y sobre todo respeto de las reglas del juego democrático que están siendo puestas en duda y atacadas duramente. Steven, te quería hacer una pregunta sobre un tema más sobre Europa, que es el tema de Palestina, el tema de Gaza, ¿no? Porque también hemos visto en los últimos meses posturas, anuncios de posible reconocimiento de Palestina. Macron lo dijo. Claro, acá Farid Kajat, que es un analista político pero, internacional muy destacado, me decía, bueno, pero si le siguen mandando armas, ¿de qué sirve que los reconozcan, no? Que son más gestos para la tribuna. Pero, ¿cómo ves tú la postura? ¿Está habiendo un cambio en la postura de los gobiernos, de algunos gobiernos europeos en relación a Palestina, o crees que es más parte de este juego de enfrentamiento con Trump? Vaya por delante que las imágenes que estamos viendo desde hace semanas y meses en Sí, Palestina, en Gaza y en Cisjordania son dramáticas e inaceptables y dishumanas. sí. Eh, Dicho lo cual, yo creo que se está extendiendo no solo entre la población europea, donde ya había una sensación al respecto bastante clara, pero también entre las instituciones y los gobiernos europeos, digamos, esta opinión. Lo que pasa es que la voluntad política para cambiar las cosas y actuar y tomar una postura clara por diferentes razones que también atañen a veces a los contextos nacionales. El caso alemán es uno por el pasado Claro, y lo conocemos muy bien. sí, sí. Complican mucho esto. Ahora, si Macron reconoce Palestina, es una buena noticia, pero efectivamente se tiene que hacer algo más. Que Claro. von der Leyen y Merz, por primera vez por parte de un dirigente alemán y aún más de la CDU, hayan llegado a decir que Netanyahu se ha pasado, ha exagerado, eso es inaceptable, Sí. es también una novedad de las últimas semanas. Así es, Eh, así es. en Europa, los únicos que han tenido, yo creo, con limitaciones, desde luego, pero la barra firme han sido pocos gobiernos, como el de Pedro Sánchez en España, Sí, que reconoció junto a Eslovenia y Irlanda, y luego se sumó también Noruega, Palestina ya el año pasado, sí. y en estos días ha cortado toda relación de venta o compra de armas con empresas israelíes, también tecnológicas. Evidentemente, el gobierno israelí va a reaccionar y no solo diciendo que Pedro Sánchez es un antisemita en esta Sí, ese es el discurso habitual, digamos, ¿no? habitual, pero Sí. también actuará de otra manera, con el poder blando que tiene Israel Ujú. y las empresas israelíes y Estados Unidos entre bambalinas o en primer plano también. Pero yo creo que o aquí se actúa, por cierto, ya vamos muy tarde, Claro. porque el genocidio de la población palestina que se está llevando a cabo es algo inaceptable y en el futuro nos avergonzaremos como europeos y como seres humanos Sí. de haber permitido esto sin levantar un dedo y sin actuar. Claro, y además pues, lo estamos viendo todos los días. O sea, todos Sí, los días tenemos imágenes de esa barbarie, ¿no? Ahora, tú me hablabas, claro, el caso de Alemania, y lo hemos conversado, y todo este tema de la historia, el holocausto, en fin, y eso ha terminado convirtiéndose en una suerte de trampa, digamos, ¿no? Pero en el caso francés, ¿qué cosa, cuál es el factor que entra en juego ahí bueno, para hay muchos impedir una... factores. Sí, 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 hay muchos factores, entre otros, uno que no podemos, digamos, minusvalorar, que es el tema de que Francia es un país con una población musulmana importante, relevante, y por otro lado, pero también tiene una importante comunidad judía. Si no es la más importante en Europa, es una de las primeras. Y entonces ahí también, digamos, a nivel de opinión pública interna, esto pesa mucho. Y entonces, digamos, Macron se está moviendo, se ha movido con demasiada timidez, desde luego, y creo que ha sido un error notable, pero teniendo en cuenta también la posición interna, ¿no? claro, bueno, vimos en la final de la Champions League a los hinchas del Paris Saint-Germain marchando por Múnich, además, ¿no?
ahí en contra del genocidio. Eso fue una imagen bastante impresionante pensando en el lugar en el que estaban, además en particular. Bueno, nos quedan breves minutos, Steven, y bueno, estuviste en Argentina, ¿no? Donde tenemos pues a uno de los eh, líderes más importantes de una versión de tantas que hay de estas extremas derechas. ¿Cómo viste Argentina, digamos, poco a partir de los días que has estado, ¿no? Y los diálogos que has Sí. tenido con otros intelectuales, analistas, en fin, en la presentación de tu libro, Extrema Derecha 2.0, en la nueva edición de Siglo XXI. Sí, un país más pobre, un Mm. país aún más polarizado, un país que sigue estando muy desconfiado y como nos han demostrado también las elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires del mes pasado, Sí. donde de todos modos Milei sigue manteniendo un consenso importante alrededor de una tercera parte de los votantes que es lo que ganó en la primera vuelta de las elecciones del 2023, de las presidenciales. Y donde, por otro lado, porque para entender la extrema derecha y su fortaleza hay que mirar al otro lado del espejo, Así es. los demás divididos y con dificultad en armar un proyecto político. Y me refiero al peronismo, que como sabemos son muchas cosas, Sí, son muchos sí, sí, peronismos, son... pero la debilidad de lo que son las oposiciones ahora en Argentina, evidentemente le permite a Milei, más allá de sus virtudes, digamos, desde su estrategia política, mantener un consenso que además luego evidentemente juega, y aquí yo creo que es un tema importante, con unos datos macroeconómicos positivos que luego no encontramos en el día a día, no encontramos en el día a día, Claro. pero que son comprados e inclusive alabados a nivel internacional, inclusive por el Fondo Monetario Internacional. Y evidentemente eso es un balón de oxígeno y no nos olvidemos que Milei justo hace un mes y medio consiguió el acuerdo con el Fondo Monetario por un préstamo que le permitirá tirar unos cuantos meses. Luego vendrán tiempos muy oscuros y muy duros porque es un problema endémico, como sabemos, de la economía argentina y de la moneda argentina. Pero claro, ¿cuál es el objetivo de mi ley? Es llegar a las legislativas de este otoño y, como pasó de modo distinto en Cava en el mes de mayo, desbancar al macrismo y, si no tener una mayoría en el Congreso, fortalecerse en el Congreso para tener una segunda parte del mandato mucha más sólida. Ahora bien, veremos cómo va a torear los problemas monetarios y Ujú. económicos. Bueno, eso nos hace recordar a los peruanos a lo que vimos en los años 90 con Alberto Fujimori, que es el padre de buena parte de todas estas derechas latinoamericanas en particular, porque todos siguen su modelo con sus matices. Pero una última pregunta, porque has mencionado un tema, ya la última, que ya nos quedan 3 minutos. ¿Por qué les cuesta tanto a las oposiciones, a estos líderes, consolidarse, armar frentes o bloques? También lo vemos en Estados Unidos, de alguna manera, con un partido demócrata que también está, que no sé, no tiene, no sé si tiene tantas alas como el peronismo, de repente sí, pero también tiene este tipo de problemas. ¿Por qué le cuesta tanto a la oposición de este tipo de liderazgos poder consolidar algún tipo de respuesta más rápida, digamos, ¿no? Porque toma a veces mucho tiempo. Bueno, una pregunta que no es fácil de contestar, Sí, pero apuntando vamos a hacer un programa especial sobre ese tema, pero sobre un esto, adelanto. sobre esto. Pero mira, un adelanto. Hay una cuestión para mí que es clave. Estoy intentando darle unas vueltas y reflexionar al respecto últimamente, que es la enorme dificultad que tienen proyectos de izquierda, democráticos, en ofrecer una idea esperanzadora de futuro. El futuro ha desaparecido de los discursos en buena medida de la izquierda, de los proyectos progresistas, a menos que no sea la imagen amenazadora del futuro, distópica, que Sí, también nos ofrece la realidad, claro. entre autocracias electorales, guerras, cambio climático y quizás fin del planeta. Pero bueno, si no construimos, si las oposiciones no construyen una idea de futuro esperanzadora que permite a la gente tener fe en lo que llegará mañana, pues va a ser muy difícil construir liderazgos sólidos, construir proyectos sólidos que puedan enfrentarse a partidos y liderazgos que sí son sólidos,
como los de Trump, los de Milei o los de Meloni y Orban, y que han conseguido a su manera, entre el odio y el miedo y una visión apocalíptica del futuro y un discurso en general etnonacionalista, fortalecer unas bases digamos, vive la política como si fuese una guerra frente a unos enemigos que quieren destruir su cultura. Pero si las oposiciones, la izquierda, el progresismo no trabaja para construir una idea de futuro esperanzadora, va a ser muy difícil desbancar estas fuerzas políticas. Muy bien, muchísimas gracias por esa síntesis que has hecho y vamos a conversar en otra ocasión con más detalle de esto, porque me parece que es un tema clave, ¿no? Claro, si uno tiene una lectura pesimista del futuro, porque los datos te dicen que el escenario es pesimista, nadie te va a seguir, porque la gente siempre quiere soñar, digamos, eso ha pasado siempre. Muchísimas gracias, Steven, ha sido un gusto conversar contigo y ya te comprometo para una próxima ocasión. Cuando quieras, es siempre un placer, gracias a ti, Javier, y un abrazo. Amigos y amigas de Al Filo, hemos conversado con Steven Forti, historiador italiano que reside en España, sobre qué está pasando en Europa. Nos da un recorrido por toda Europa y por temas claves: la relación con Trump, la relación con Putin, la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza y los mismos problemas internos que tiene la Unión Europea tan, pero tan complejos. Y como Steven dijo, y también sobre el tema argentino. Y Steven habló del genocidio, fue muy claro, muy contundente. Y justamente mañana vamos a conversar con Farid Cajat, a quien mencioné hace un rato y ha estado varias veces en el programa, y también con Rodolfo Sánchez Aizcorbe, que tiene una columna en Hildebrand en sus 13, que siempre es muy, muy bien informada, muy sustanciosa, y voy a conversar con ellos dos sobre un libro que han publicado, acaba de salir, me parece que ha llegado a librerías en estos días, que se llama Para entender el conflicto palestino-israelí. Ahí se ve el libro. Ahí lo tenemos, sí. Para entender el conflicto palestino-israelí, que lo han publicado Planeta en su serie crítica, y vamos a estar mañana con ellos. Y también vamos a tener ya los primeros reportes de nuestro equipo que ha viajado a Choropampa con motivo de los 25 años del terrible derrame de mercurio producido por un camión que trasladaba el mineral de Minera Yanacocha. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7:15. Chao.